Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este canal. De hecho, quiero invitarte a que si te gusta el contenido, te suscribas y le des un like a la campanita. Hoy vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Juan y continuaremos en el capítulo 4. Estás muy, pero muy invitado e invitada a que nos acompañes. Sí, lo que quiero es que repasemos entonces algunos aspectos importantes que tal vez no he mencionado sobre este capítulo. Y aquí vemos a Jesús dando un giro interesante en su ministerio. ¿Por qué interesante? Bueno, porque ahora vamos a ver a Jesús en otro ambiente completamente diferente. Pero de nuevo, estamos viendo un modelo de cómo es que nosotros podemos hablarle a otra persona sobre Jesucristo, sobre el Evangelio. Y creo que ese debe ser el focus nuestro durante esta enseñanza, pensar qué hizo Jesús y qué puedo hacer yo cuando yo quiera compartir con otra persona. Y vamos a ver qué nos habla entonces este texto. En primera instancia, ¿quién era la samaritana? Bueno, como hablamos, es una mujer no educada, es una mujer de un extracto sumamente humilde que tuvo pocas oportunidades, por decirlo de alguna manera, para educarse en el Antiguo Testamento. Y esta es una de las grandes diferencias y de los contrastes que encontramos entre Nicodemo y la samaritana, ¿verdad? Nicodemo, un hombre intelectual, un hombre conocedor del Antiguo Testamento, que es de quien Juan se refiere en el capítulo 3, pero ahora encontramos a Jesús hablando con esta mujer, que es una mujer samaritana. Una mujer que viene de un extracto sumamente humilde y de una vida, por decirlo así, de un grupo étnico que era totalmente pagano. Ahora, dice que Jesús, en el verso 1, que vamos a comenzar, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba bautizando más discípulos que Juan. Se refiere a Juan el Bautista. O sea que Jesús estaba bautizando más que Juan. Esto causaba envidia, esto causaba revuelco dentro de la gente, dentro de los fariseos. Jesús tiene que cuidarse. ¿Por qué se tiene que cuidar? Porque no quiere que se precipite el tiempo. Él tiene que cumplir con ciertas cosas que Dios lo llamó a hacer en esos 3 años y no quiere provocar que su tiempo se acorte. Y esta es la razón por la cual Jesús decide irse. Vemos en el verso 1 que él decide irse y dice, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, pero esta es la razón más importante por la que él decide irse de ahí. ¿Y a dónde se va? Bueno, se fue de Judea y volvió a Galilea. Recordemos que Jesús era de Galilea y recordemos que en Galilea no quisieron a Jesús. Recordemos que en Galilea lo quisieron apedrear. Recordemos que en Galilea no creyeron en él. O sea, Jesús no está regresando a un lugar donde él es necesariamente bienvenido. Quizás inclusive podríamos pensar que estaba tratando de mantener un perfil bajo, un lugar donde él podría tal vez hasta pasar un poco desapercibido si se quisiera. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba todo el revuelo que estaba pasando allá en Judea, donde entonces las cosas se podían precipitar. Dice que él volvió a este lugar. Esto es más o menos aproximadamente a los 2 años de ministerio. Aquí Jesús, cuando está regresando, ya lleva 2 años de ministerio. O sea, estamos ya en el último año, ¿verdad? Eh, el verso 4 y el 5 dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, del terreno de Jacob que le había dado a su hijo José. Bueno, y aquí entramos en algo sumamente importante, Samaria. Y vamos de nuevo a quiénes son los samaritanos. Bueno, como hablamos en una ocasión, en los samaritanos, el pueblo de Israel había sido dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. O sea, el rey Israel se había dividido en dos desde el Antiguo Testamento. El reino del sur tenía dos tribus, o sea, dos de los hijos de Jacob, que cada uno había tenido una tribu. Ok, ese era el reino del sur. El reino del norte tenía 10 tribus. Ok, la capital del reino del norte era Samaria. Uh-huh. Por eso este lugar se llama Samaria. La capital del reino del sur era Judea. Entonces, Judea es de donde Jesús viene y Samaria es por donde Jesús está pasando para ir a Galilea, porque recordemos que Samaria queda en el puro centro entre Judea y Samaria.
Ahora, resulta que cuando el rey que había en el reino del norte, que se llamaba Omri, él le había puesto el nombre de Samaria. Él es el que bautizó a la capital del reino del norte como Samaria. Y esto sucede más o menos en el año 722 antes de Cristo. Entonces, Samaria existía de mucho tiempo, como podemos ver. ¿Y qué pasó? Había sido invadida por los asirios, por el imperio asirio. Y cuando fue invadida por los asirios, pues los habían hecho esclavos. Al hacerse esclavos, pues ellos empezaron a contaminar con la cultura. ¿Qué podemos aprender nosotros? Ellos empiezan a contaminar con la cultura, empiezan a adoptar cosas pequeñitas de aquí, de allá, de la cultura, empezaron a casarse las mujeres con los hombres asirios y también los hombres con las mujeres, etcétera, y eso lleva a toda una subcultura pagana, ya una mezcla de judíos con esta cultura asiria. Y esto es lo que lleva y crea este grupo étnico llamado Samaria, los samaritanos. Esto es sumamente relevante y por eso yo quería que volviéramos y hiciéramos un hincapié en este detalle, porque es a través de pequeñas cositas que nosotros incluimos de la cultura donde vivimos, que al principio nos parecen chocantes, pero de tanto verlas y de tanto aparecer, las vamos asimilando y cuando nos damos cuenta estamos casadas con ellos. Y es así como el pueblo de Israel fue contaminado muchas veces y contaminó la sana doctrina. De la misma forma pasa en nuestra vida. Si nosotros no tenemos cuidado, poco a poco vamos siendo contaminados por todo lo que está sucediendo en nuestro ambiente. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, a creer bueno, que las energías vienen de cualquier lugar y que todo lo que es espiritual es bueno, por ejemplo. Alguien dice, es que esa persona es súper espiritual. Sí, pero lo que tiene son unas piedras de colores en su cuarto y unas energías que vienen de un lugar y otras que vienen de otro, pero creemos que todo lo que sea energía y todo lo que es espiritual es bueno. Pero no es así. La Biblia nos habla que no es así. La Biblia nos dice que el pueblo de Samaria era un pueblo pagano y eran espirituales, pero su espiritualidad no era aprobada por Dios. Entonces, no todo lo que es espiritual está aprobado por Dios. Y tenemos que tener cuidado, sobre todo en estos tiempos donde todo se vale, todo es bueno, todo está bien. Si a usted le hace feliz, todo está bien, no se preocupe. Ese tipo de creencias, ese tipo de fe, esa mezcla de todas las religiones en que todo está correcto, no es necesariamente aprobado por Dios. Y por eso me parecía muy importante que lo tomáramos. Ahora, lógicamente ellos cayeron en idolatría, ¿verdad? Y empezaron a adorar dioses, a adorar ídolos, y Dios era muy claro en que era un solo Dios y el Dios era Él, y que solo a Él deberíamos de adorar. De hecho, Éxodo dice, el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice que no, ni siquiera Dios permitía que nos creáramos una imagen de algo de lo que podía haber en el cielo y que la podíamos adorar. Eso habla Éxodo 20. O sea que la idolatría a Dios no le gusta para nada. Es como una traición a Dios. Porque en la medida en que usted adore un ídolo, está traicionando a Dios. Posiblemente, si nosotros investigamos y hacemos un estudio profundo, nos vamos a encontrar que la idolatría es el pecado que Dios castiga más severamente. Mucho más que el pecado sexual, que es un pecado que culturalmente es súper condenado, culturalmente. Pero honestamente, el pecado que yo veo en el Antiguo Testamento por el cual Dios se molestó más fue por la idolatría, que trae un montón de consecuencias más. Entonces, este grupo empezó a mezclar cosas del judaísmo con cosas del paganismo. Y así es como ellos de hecho construyeron un templo para competir con Jerusalén en aquella época. En el año 128 antes de Cristo, los judíos destruyeron este templo. Y por eso, y aquí empiezan las rivalidades. Entonces, ya venía, ¿verdad? Que era una mezcla y los judíos, los otros que sí se habían mantenido, que no habían sido esclavizados por los asirios, etcétera, ya tenían, ¿verdad? Toda esa tensión, pues aquí viene y se aumenta, porque los judíos les destruyen el templo. Les destruyen el templo en el año 128 y los judíos los veían como herejes.
Y bueno, sabemos que nadie podía pasar por Samaria y que los judíos, con tal de evitar pasar por Samaria, eran capaces de subir y dar la vuelta por allá arriba por el Jordán y luego volver a bajar para llegar a Galilea, con tal de evitar pasar por Samaria, que ni siquiera usaban una taza o una cuchara de los samaritanos. O sea, no existía. Ellos tenían un racismo pero muy fuerte. Había una tensión muy grande de ambas partes en realidad. La ubicación de Samaria, como hablábamos, pues estaba en medio. Estaba Judea, Samaria y Galilea, un poco más al norte. La ruta eran como 70 millas aproximadamente por ahí. Jesús había caminado, en esta escena Jesús puede que haya caminado unas 23 millas aproximadamente para llegar a este lugar. En el verso 5 nos dice, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Sicar es una villa que está a unos 30 minutos de Samaria, pero pertenece a Samaria. Y dice que fue cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Bueno, sabemos quién era Jacob, el fundador del pueblo de Israel, que tuvo 12 hijos, de donde vinieron las 12 tribus de Israel. Y resulta que sabemos quién era José, que era el hijo menor de Jacob, quien había sido la mano derecha de Faraón durante muchísimos años y había encontrado gracia delante de Faraón. Y José había traído a toda su familia, incluyendo a Jacob. Y Jacob había comprado un terreno para José y se lo había dado a su hijo José en esos años en que vivieron en Egipto antes de entrar a la esclavitud, porque luego la historia nos cuenta que entró un faraón nuevo y los hizo esclavos. Ya perdieron la gracia que tenían delante de Faraón. Y después pues aparece Moisés, como ustedes recuerdan en la historia. ¿Qué implicaciones tiene entonces Sicar? ¿Qué implicaciones tiene que fuera en Sicar este encuentro? Bueno, Sicar estaba frente a una de las dos montañas gemelas donde Moisés instruyó a Josué. Para los que entienden quién era Josué, cuando Moisés caminó con el pueblo de Israel por el desierto 40 años, llegó a un lugar donde ya él tenía que entrar a la tierra prometida. Dios los sacó de Egipto, les dijo que había una tierra prometida. Bueno, para salir de Egipto, atravesar todo el desierto 40 años, ahora era el momento de entrar en la tierra prometida. Y esa tierra, y cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, a Moisés le tocó delegar en Josué. Y Josué es el que entra con el pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de donde fluiría leche y miel, como se describe en el Antiguo Testamento. Esa era la tierra que Dios les había prometido, porque acuérdense que el pueblo de Israel no tenía tierra, estaban esclavos en Egipto. Entonces no tenían tierra y ahí fue donde crecieron, pero se tienen que ir y se quedan sin tierra. Entonces Dios les promete la tierra de Canaán. Entonces, este Sicar estaba al pie de un monte que se llamaba Jerezín, que es exactamente donde Moisés le entrega las instrucciones a Josué para que entre a la tierra de Canaán un montón de años antes. Fue el monte donde se leyeron las bendiciones. Miren qué interesante, eran dos montañas. Moisés le leyó a Josué las bendiciones en una montaña y las maldiciones si no obedecían a Dios en la otra montaña. Bueno, este evento está pasando en Jerezín, donde se leyeron las bendiciones. Ahora, claro, esto suscita todo un interés, ¿verdad? Porque entonces empezamos a pensar, bueno, entonces quiere decir que si uno no obedece a Dios hay bendiciones. Sí, claro que hay consecuencias del pecado y Dios se las estaba diciendo, pero no era que Dios le mandaba a cosas malas, sino que Dios les decía, miren, si obedecen, las cosas van a ser así. Si no obedecen, las cosas les van a salir así. Pero era en esas dos montañas. Y aquí está Jesús entonces en una de estas montañas, en la de las bendiciones. Interesante, ¿verdad? El lugar donde se leyeron. Se construyó el templo en el monte donde se leyó la bendición, como media milla al oeste de Sicar. Entonces, todo esto está pasando en esa zona, ¿verdad? Esto es para darles un poquito y enriquecer el estudio con un poquito del contexto histórico. Ahora, nos dice el verso 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó en el pozo. Era como mediodía. Estaba el pozo de Jacob. Recordemos que Jacob le dio a José, su hijo,
un terreno y en ese terreno pues había un pozo. Este era el pozo donde Jacob alimentaba al ganado, donde Jacob se refrescaba, donde Jacob alimentaba, pues le daba agua a su familia. Era un pozo sumamente importante. Los pozos eran lugares muy importantes porque de los pozos dependía la vida de los pueblos. En aquel tiempo y en el desierto se podrán imaginar, si había agua, había vida. Si no había agua, no había vida. Entonces, este pozo era un pozo muy importante, pero tenía una importancia doble porque era el de Jacob. Y sabemos que Jacob es el padre de Israel. Entonces, pues para unas personas el hecho de que fuera de Jacob era sumamente importante. Y ahí Juan nos aclara que era el pozo de Jacob. Ve qué interesante. Todos los detalles que Juan nos los da por alguna razón. Dice, allí estaba el pozo. Entonces entendemos todo lo que pasó, pero luego nos dice, y para los que quieren estudiar un poquito más sobre este pozo, está en Deuteronomio 28. Ahí pueden leer un poco más sobre este pozo. Fatigados del camino, dice, fatigado del camino. Jesús estaba fatigado del camino. Claro, había caminado, 29 millas aproximadamente. Caminó Jesús, no 23, 29, corrijo. Sicar está como a 1 milla Samaria, como les decía, Jesús está muy cansado. ¿Y qué vemos aquí? La humanidad de Jesús. Sí, Jesús se cansaba, Jesús era un ser humano, pero recuerden, ustedes que han estado conmigo acompañándome desde el capítulo 1 de Juan, que uno de los intereses de Juan era hablar de que Jesús era Dios, pero que también era humano. Porque se acuerdan que una de las herejías que había en aquella época era decir que Jesús no era humano, que Jesús solo era divino, pero que no era humano, que parecía humano, que parecía que tenía un cuerpo humano, y que les hablé sobre esa falsa doctrina que existía por allá en el año 95, que el apóstol San Juan escribe este evangelio. El docetismo, ¿lo recuerdan? Estuvimos hablando sobre eso al inicio de este estudio, y si no, puedes volver al capítulo 1 de este estudio y ahí vas a encontrar esta explicación de la que estoy hablando. Fatigado del camino. Entonces vemos la humanidad de Jesús. A Juan de nuevo dando en el mismo punto. Jesús era humano. No era solo Dios, sino que también era hombre. Porque esto es lo que le da validez luego a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y esto es vital en la salvación. Creer que Jesús era Dios y era hombre. Y Juan aquí me parece que está haciendo otra vez remarcando eso tan importante. Y también pues para nosotros identificarnos con Jesús, saber que Jesús nos entiende, que cuando tú estás cansado del trabajo, que cuando tú ya no aguantas más los problemas sociales, la situación de las enfermedades, del COVID, del virus, el estar metido en tu casa, el estar sufriendo, el que hayas perdido personas de tu familia cercanas, la tensión que genera económicamente esta crisis o el saber que puedes perder a alguien. O sea, Jesús nos entiende. Jesús es humano, Jesús estaba cansado tal y como tú y yo nos cansamos en la vida de muchas cosas, no solo físicamente. Entonces, creo que esto es bien interesante. Ahora, dice que era la hora sexta. Sabemos que la hora en este pueblo empezaba a las 6 de la mañana. Y si nos dice que era mediodía, pues estamos hablando de la hora sexta, estamos hablando de que era mediodía. Mediodía era una hora muy caliente, muy, muy caliente, donde nadie llegaba al pozo. La gente iba al pozo en la mañana o